Cuando hice mi tesis de maestría allá por 1995 en el Seminario Bíblico Wesleyano, descubrí en ese proceso de estudio que la teología wesleyana tiene un dogma distintivo que la hace un poco diferente de otras facetas del cristianismo. ¿Y eso es lo que entra en juego esta noche? ¿Cuál es el dogma wesleyano distintivo que de alguna manera dirige nuestro pensamiento? Seminario Bíblico. Wesley es un resultado directo del movimiento de santidad estadounidense y de su aplicación de la doctrina wesleyana de la santidad según las Escrituras. La santidad es uno de nuestros dos distintivos teológicos para nuestra escuela, pero para nosotros es mucho más que una simple distinción doctrinal. La santidad es la comprensión fundamental del Evangelio y la salvación y de otras enseñanzas variadas. Es la imagen de quién es Dios y de quién nos ha llamado a ser. Es el privilegio de todos los creyentes y el propósito por el cual se nos dio el Espíritu Santo. La santidad habla de la necesidad del mundo, de la provisión de Dios y de la misión de la iglesia. La santidad dice que lo que no puedes llegar a ser por ti mismo, la gracia de Dios lo obrará en ti. Con el cristianismo evangélico reconocemos el pesimismo de la naturaleza humana, pero también, como wesleyanos, nos esforzamos por equilibrarlo con el optimismo de la gracia de Dios. Proclamamos el mensaje bíblico e histórico de que Dios puede y purificará los corazones de los creyentes con su gracia. Ese es el mensaje que se necesita hoy, y es por eso que nosotros, como seminario, existimos. El movimiento wesleyano en sí se fundó en el enfoque de la santidad como el fin previsto de la salvación. Permítanme decir eso de nuevo. El movimiento wesleyano en sí se fundó en el enfoque de la santidad como el fin previsto de la salvación. Al describir el avivamiento que originó el movimiento, se dijo esto. En 1729, dos jóvenes en Inglaterra, leyendo la Biblia, vieron que no podían salvarse sin santidad. La buscaron e incitaron a otros a hacerlo. En 1737, vieron asimismo que los hombres son justificados antes de ser santificados, pero aún así, la santidad era su objetivo. Dios entonces los impulsó a levantar un pueblo santo. Incluso después de que comprendieron los equilibrios teológicos de que era que el primer paso de Dios en la redención es perdonar los pecados y reunir a un pecador con Dios, todavía reconocían que el resultado final de la salvación, la meta última de Dios, es renovarnos a la imagen de Dios. Es decir, llevarnos a una experiencia de santidad de corazón y de vida. La salvación en esta versión es más una restauración que un rescate. Ese énfasis fue crucial para Wesley. Tan crucial, de hecho, que hizo esta declaración tan audaz. Saben que toda religión que no responda a este fin, todo lo que se quede corto, la renovación de nuestra alma a imagen de Dios, no es más que una pobre farsa y una mera burla a Dios para la destrucción de nuestra propia alma. En otras palabras, cualquier evangelio que no afirme que la santidad es el fin de lo que Dios hace, dice él, que eso es una pobre farsa y una mera burla a Dios para la condenación de nuestras almas. Oh, cuidado con todos esos maestros de mentiras que les harían pasar esto por cristianismo, no les hagan caso. Él tendría un problema enorme con el mundo evangélico de hoy. Les sugeriría dos razones esta noche de por qué John Wesley se aferró tanto a la santidad como concepto central de la salvación. Primero, y esto es absolutamente importante, él lo veía como algo bíblico. Una de las citas más conocidas de Wesley es de sus reflexiones sobre el metodismo, donde expresó su temor de que el metodismo se volviera una secta muerta. Si conocen a Wesley sabrán esto, una secta muerta con la forma pero sin el poder de la religión. Su solución a esto, para evitar este concepto de secta muerta, su solución fue mantenerse firmes tanto en la doctrina, el espíritu y la disciplina con los que partieron al principio. Pero se hizo la pregunta a sí mismo en este mismo pasaje, ¿cuál era su doctrina fundamental? ¿Qué era lo fundamental? Ahora su respuesta a eso, su doctrina fundamental. Su respuesta se basa en su concepto de las escrituras, su comprensión de la revelación bíblica de la salvación.
Escuchen su respuesta. ¿Cuál era su doctrina fundamental? Que la Biblia es la regla total y única tanto de la fe como de la práctica cristiana. De ahí aprendieron, número uno, aquí está lo primerísimo, que la religión es un principio interno, que no es otra cosa que la mente que hubo en Cristo, o en otras palabras, la renovación del alma según la imagen de Dios en justicia y verdadera santidad. Número dos, que esto nunca puede ser obrado en nosotros, sino por el poder del Espíritu Santo. Número tres, que recibimos esta y cualquier otra bendición simplemente por amor a Cristo. Y cuatro, que quien quiera que tenga la mente que hubo en Cristo, ese es nuestro hermano, nuestra hermana y nuestra madre. Para Wesley era evidente que el mensaje bíblico de salvación se centraba principalmente en el resultado final de la santidad. Ahora, ni siquiera he definido qué es la santidad todavía, pero eso es lo que él dice. Así, la descripción de Wesley de la narrativa bíblica no se centraba simplemente en la venida de Cristo para perdonar pecados, sino para destruir las obras del diablo. A eso es a lo que ha venido. Aquí pues, dijo Wesley, vemos con la luz más clara y fuerte lo que es la religión verdadera, una restauración del hombre por aquel que hiere la cabeza de la serpiente, una restauración no solo al favor, sino también a la imagen de Dios, lo que implica no solo la liberación del pecado, sino el ser llenos de la plenitud misma de Dios. Dijo que todo lo demás está totalmente fuera de lugar. Estaba tan seguro del énfasis bíblico que en realidad le asombraba que otros no pudieran o no quisieran verlo. Mirar las escrituras y no ver que el resultado final es la santidad simplemente no tenía sentido. Él dice esto, pero qué paradoja es esta. Qué poco se entiende en el mundo cristiano, sí, en esta era iluminada. Entre todos nuestros descubrimientos, ¿quién ha descubierto esto? Qué pocos, ya sea entre los instruidos o los ignorantes. Y sin embargo, si creemos en la Biblia, ¿quién puede negarlo? ¿Quién puede dudar de ello? Recorre la Biblia de principio a fin, en una cadena conectada. Esa es una frase importante, una cadena conectada. Wesley miró las escrituras y vio una cadena de textos que apuntaban a esto de la santidad. Ahora, es interesante, él de hecho usó este proceso de estas promesas del Antiguo Testamento. Creo que está en 9 sermones y 2 veces en las actas y en varios otros lugares. Es un pequeño proceso que él utilizaba. Esta es su forma más común de predicar y enseñar la narrativa bíblica, probando la doctrina de la santidad bíblica. Él dice esto primero en Deuteronomio 30, versículo 6, donde Moisés dice, vas a ser exiliado, pero después del exilio circuncidaré tu corazón. Haré una obra en tu corazón y tú me amarás. Y luego en el Salmo 130, versículo 8 para Wesley, él también usa ese, la promesa de redención de todo pecado. Dios te redimirá de todo pecado. Y luego, por supuesto, Jeremías 31, el nuevo pacto, donde dice, después de tu exilio, regresas del exilio, haré una obra en tu corazón, un nuevo pacto. Y luego va a Ezequiel 36, donde Ezequiel dice, después de que regreses del exilio, Dios va a hacer una obra en tu corazón, bautizándote, limpiándote, poniendo el Espíritu Santo en ti, el bautismo con el Espíritu Santo. Estos textos comprenden la promesa bíblica que él vio no solo como prometida en el Antiguo Testamento, sino cumplida en el Nuevo. Él ve la salvación en Cristo, el nuevo pacto, la obra que Jesús estaba haciendo como cumplimiento de esta cadena de promesas allí. Así, su interpretación de la narrativa del Nuevo Testamento estaba fuertemente centrada en el Espíritu, porque de eso trata el Nuevo Testamento. El cumplimiento de esta cadena, enfatizando tanto la obra regeneradora del nuevo nacimiento como la obra de profundización continua de la santificación. Ahora bien, el constructo teológico de la salvación como restauración le permitió a Wesley tener un doble enfoque, tanto de una visión elevada de la obra de Cristo como de un énfasis en el Espíritu. Porque como saben, a veces se tiene uno sin el otro en algunos funcionamientos teológicos. Pero él tenía ambos, justificación y santificación. Tanto el lado relacional como el terapéutico de la salvación estaban representados en su soteriología. Hay ambos, dijo él, un cambio real, así como uno relativo que ocurre en nosotros.
Hay un cambio relativo de justificación, pero también un cambio real en el sentido de la santificación. Estos dos lados unidos de la salvación ocurrieron tanto por lo que Cristo hizo por los pecadores como por lo que el Espíritu hace en los creyentes. La santidad era incuestionablemente una doctrina bíblica para Wesley. Y ese, por supuesto, es ese primer punto de por qué es tan firme en ello. Sin embargo, no solo es bíblica para Wesley, también la veía como históricamente arraigada en el cristianismo ortodoxo. Permítanme dar un paso atrás de la ortodoxia y decir esto primero. Él insistía en que su posición doctrinal era la posición doctrinal de la iglesia anglicana. Ahí es donde empieza. Soy anglicano, dice él. ¿Esto es lo que enseñamos? Esto es lo que enseñamos. Dijo al poner los cimientos de la nueva capilla, dice, un clérigo serio deseaba saber en qué puntos diferíamos de la iglesia de Inglaterra. Dijo, que yo sepa, en ninguno. Las doctrinas que predicamos son las doctrinas de la iglesia de Inglaterra. Y él continúa exponiendo algunas allí. Y así que sí, él está convencido de que la visión de la iglesia anglicana, desde sus orígenes históricos con Thomas Cranmer, era crear una iglesia que fuera consensual. Es decir, tomaría lo mejor de los católicos orientales y occidentales, tomaría lo mejor del movimiento protestante, este es Cranmer, y los uniría en una sola iglesia que agrupara todo eso. Creo que eso se completa mejor en el movimiento wesleyano. Eso es exactamente lo que Wesley intenta hacer. Ahora bien, no solo se veía a sí mismo y a su ministerio como algo que fluía de la Iglesia de Inglaterra, sino que también defendía su doctrina como la de la Iglesia antigua. Dijo sobre su propia doctrina, esta es la religión de la iglesia primitiva, de toda la iglesia en las épocas más puras. Dijo que sería fácil presentar una nube de testigos que dieran testimonio de lo mismo, siendo este un punto que nadie discutirá si tiene el más mínimo conocimiento de la antigüedad cristiana. Por supuesto, dijo, no hay discusión. ¿Qué vio Wesley en el Evangelio patrístico, sin embargo, que le hizo pensar que su perspectiva, que ya hemos visto que es una renovación de la imagen de Dios en santidad? ¿Dónde vio eso en el Evangelio patrístico? Y en primer lugar fue aquí. Primero vio en el Evangelio patrístico que el hombre fue creado a imagen de Dios. Él creía que ahí es donde empezaban. Y de hecho, cuando lees su comprensión del Evangelio, es exactamente donde empiezan. El hombre es creado a imagen de Dios. Comenzó con el hombre, no como un pecador, sino el hombre creado con una relación especial e íntima con lo divino, una relación santa con Dios. Esta unión fue coronada por la infusión de la vida divina en Adán. Dios sopló su vida en Adán. Ahora, esto es lo que dijo. Para tomar el asunto desde el principio, Dios el Señor creó al hombre a su propia imagen. Al hacerlo, era indeciblemente feliz, habitando en Dios y Dios en él, teniendo una comunión ininterrumpida con el Padre y el Hijo a través del Espíritu Eterno. Esa es la comprensión de Wesley del estado creado del hombre. Él es santo y feliz. Y él vio eso en los escritos patrísticos. Ahora, permítanme darles un ejemplo de dónde se podría ver eso. Atanasio, 1400 años antes que Wesley, describió la creación de Adán con un énfasis similar. Escuchen a Atanasio. Él está hablando de la creación y dijo, les dio un regalo adicional y no se limitó a crear al hombre como hizo con todas las criaturas irracionales de la tierra, sino que los hizo a su propia imagen, dándoles una porción incluso del poder de su propia palabra. De modo que teniendo, por así decirlo, una especie de reflejo de la palabra y habiendo sido hechos racionales, pudieran permanecer siempre en la bienaventuranza, viviendo la vida verdadera que pertenece a los santos en el paraíso. Algo muy similar a lo que hizo Wesley allí. Este es un punto de partida importante porque establece la norma. ¿Qué es el hombre y qué pretende Dios hacer con él? Él lo creó a su propia imagen y la intención de Dios para el hombre era la unión y la relación con Dios. Ese es el punto de partida del Evangelio de Wesley. La intención de Dios no ha cambiado, por cierto. La salvación, entonces, se trata de restaurar la imagen.
Ese va a ser el énfasis. A menudo les digo a mis alumnos que el lugar donde comiences la historia del Evangelio determinará dónde la termines. Si empiezas con el hombre como pecador, y así es como empiezan la mayoría de los procesos de evangelización, creo el hombre es un pecador, bueno, ¿qué esperanza hay? La única esperanza es que seamos perdonados o pasados por alto y que de alguna manera podamos llegar al cielo. Pero si partes del hombre creado a imagen de Dios, ¿cuál es el resultado final de lo que Dios hará? Vuelve a eso. Y ese es el segundo de Wesley, el segundo punto de cómo vio que el Evangelio influye en esto. En pocas palabras, aquí, Wesley vio que el hombre perdió la imagen moral de Dios, en la caída al perder la vida de Dios. Si fuimos hechos santos como Dios, al tener la vida de Dios, creados en una relación con el Padre, muy parecida a la del Padre y el Hijo, como un reflejo de eso, de hecho. Si así es como fuimos creados, entonces en la caída el hombre pierde esa imagen porque pierde la vida de Dios. Ahora, este era el punto principal en la doctrina de Wesley sobre el pecado original. Ya saben, no me hagan empezar con eso. La patrística, así como el arminianismo clásico, por cierto, su doctrina enfatizaba la pérdida de la vida como la acción perjudicial de la caída. Tanto Arminio como la iglesia primitiva vieron la caída como una herida o que el hombre se debilita. Porque perdimos la vida. Es lo que perdimos. No que hayamos ganado algo. Perdimos algo. Al estar herido o debilitado, el hombre ahora está corrompido en su naturaleza. La muerte espiritual fue el problema que causó el pecado original para Wesley, Arminio y los patrísticos. Ahora, permítanme darles dos ejemplos de esto en los sermones de Wesley. El primero es de el nuevo nacimiento. Esto es lo que dice. Pero aunque el hombre fue hecho a imagen de Dios, no fue hecho inmutable. Fue por tanto creado capaz de mantenerse firme y sin embargo propenso a caer. En consecuencia, en aquel día sí murió. Murió para Dios, la más terrible de todas las muertes. Perdió la vida de Dios. Fue separado de aquel en cuya unión consistía su vida espiritual. Y luego en el sermón, el fin de la venida de Cristo, dice esto hablando de Eva. Ella entonces le dio a su marido y él comió. Y en aquel día, sí, en ese momento, él murió. La vida de Dios se extinguió en su alma. La gloria se apartó de él. Perdió toda la imagen moral de Dios, la justicia y la verdadera santidad. Era impío, era infeliz, estaba lleno de pecado, lleno de culpa y miedos atormentadores. Así su alma estaba totalmente muerta para Dios. Ahora, diré esto, que cuando Wesley habla de la salvación, este tema de la vida de Dios se vuelve imperativo. Escuchen lo que dice. Tiene un par de declaraciones famosas sobre la salvación. Permítanme darles solo una. Por salvación me refiero no meramente, según la noción vulgar, a la liberación del infierno o a ir al cielo, sino a una liberación presente del pecado, una restauración del alma a su salud primitiva, su pureza original, una recuperación de la naturaleza divina, la renovación de nuestras almas, según la imagen de Dios en justicia y santidad verdadera. Esto implica todo temperamento santo y celestial y por consiguiente toda santidad de conversación. Así que él ve ese asunto de la vida de Dios. Somos creados con la vida de Dios. Perdemos la vida de Dios. Tercero, lo tercero que vio en el Evangelio patrístico fue que la venida de Cristo fue para restaurar la imagen de Dios al restaurar la vida de Dios. La soteriología de Wesley se centró naturalmente entonces en la obra del Espíritu en el nuevo nacimiento y posteriormente en la santificación. Aquí vemos entonces, como ya he citado de él, aquí vemos entonces bajo la luz más clara y fuerte lo que es la religión real. Una restauración no solo al favor, sino también a la imagen de Dios, aplicando no solo la liberación del pecado, sino el ser llenos de la plenitud de Dios. No hay explicación más precisa de Wesley que la de su sermón, El Nuevo Nacimiento. Allí muestra la salvación como una especie de reanimación cardiopulmonar en el corazón de un creyente. Esto es lo que dice. Y ahora se puede decir propiamente que vive. Habiéndole Dios vivificado por su Espíritu, está vivo para Dios por medio de Jesucristo.
De aquí aparece manifiestamente cuál es la naturaleza del nuevo nacimiento. Es ese gran cambio que Dios obra en el alma cuando la trae a la vida, cuando la resucita de la muerte del pecado a la vida de la justicia. Es el cambio obrado en toda el alma por el Espíritu Todopoderoso de Dios. Cuando es creada de nuevo en Cristo Jesús, cuando es renovada según la imagen de Dios en justicia y santidad verdadera. Esta es la naturaleza del nuevo nacimiento. Ahora bien, esto es significativamente diferente de lo que solemos oír en nuestros mensajes evangélicos protestantes contemporáneos. En lugar de centrarse en la noción singular de justificación y en el aspecto más jurídico de la redención como un rescate, Wesley ve el mensaje más amplio de la gracia terapéutica y la transformación que Dios realiza en la venida del Espíritu prometido. Él conecta la nueva vida con la imagen restaurada, la unión con Dios y el resultado subsiguiente de la santidad. No es meramente la justificación, sino que ser salvo se trata de esta restauración de lo que hemos perdido. Sin el Espíritu, una persona religiosa no es todavía cristiana. Ahora permítanme darles esta interesante cita de Despierta tú que duermes. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo? Si no lo habéis recibido, aún no sois cristianos. Porque un cristiano es un hombre ungido con el Espíritu Santo y con poder. Aún no habéis sido hechos partícipes de la religión pura y sin mácula. ¿Sabéis lo que es la religión? Que es una participación en la naturaleza divina, la vida de Dios en el alma del hombre, Cristo formado en el corazón. Ahora bien, este triple evangelio del que hablo, esto que él veía como un evangelio antiguo patrístico, la imagen de Dios dada en la creación, perdida en la caída y restaurada en el nuevo nacimiento, Wesley lo veía en perfecto acuerdo con su doctrina de la Iglesia de Inglaterra y con el antiguo evangelio de las Escrituras y de la Iglesia patrística. A finales del siglo IV, hablando de esto patrísticamente, Gregorio Nacianceno proclamó esta declaración. Comienza con una de las frases más tristes que he oído, pero luego pasa a una verdadera victoria. Dijo esto: tuve parte en la imagen y no la conservé. No es una gran frase, eso duele un poco cada vez que lo leo. Tuve parte en la imagen. No la conservé, pero escuchen esto. Él participa de mi carne para poder salvar la imagen y hacer que la carne sea inmortal. Él comunica una segunda comunión mucho más maravillosa que la primera, puesto que entonces Él impartió la mejor naturaleza. Esto es más divino que la acción anterior. Esto es más sublime a los ojos de todos los hombres de entendimiento. Ese es el fundamento para el entendimiento de Wesley aquí. Ahora pasemos a la santificación. El énfasis de Wesley en el Espíritu se refleja en su doctrina de la gracia preveniente, así como en su entendimiento del nuevo nacimiento como obras iniciales de salvación. Sin embargo, el fin de la venida del Espíritu es la santificación, la transformación de la naturaleza del creyente. Esto es barato, pero lo voy a hacer. Golpe bajo, cuarta edición del Diccionario Histórico del Metodismo. Aquí está la definición de santificación. Santificación. Es la obra transformadora que Dios hace en el corazón de un creyente a través de la obra del Espíritu Santo. La santificación comienza cuando Dios perdona el pecado mediante la justificación y renueva la vida de Dios en el corazón del creyente mediante la regeneración. Con la presencia del Espíritu viene su poder para renovar interiormente nuestro corazón. Ese hombre es un genio, el que escribió eso. Vale, fui yo. Pero en fin, la doctrina de la santificación de Wesley tiene 4 distinciones. Aquí están. Primero, la santificación es una obra interna del Espíritu. Ahora, miren, a veces en la iglesia la santificación se convierte en otra cosa. O es formar hábitos de virtud, crecer en la gracia, o algunas personas incluso adoptan una visión del Antiguo Testamento. O santificar, eso significa apartar. Bueno, si no miran las promesas de santificación que mencioné, esos 4 versículos que usa Wesley, podrían decir eso, pero en el Antiguo Testamento hay una promesa de algo más que ser apartado, una obra que Dios está haciendo en el corazón. Miren,
Cuando le preguntaron en qué se diferenciaba de la iglesia anglicana, Wesley dijo, no me diferencio. Pero luego le dijeron, ¿en qué se diferencia de sus sacerdotes anglicanos contemporáneos? Y él dijo, oh, de varias maneras. Aquí está la primera forma, dijo él. A menudo dicen que la santificación es algo externo, realizar acciones religiosas y cambiar sus acciones externas. Pero él dijo, creo que es algo interior, a saber, la vida de Dios en el alma del hombre, una participación de la naturaleza divina, la mente que hubo en Cristo, o la renovación de nuestro corazón según la imagen de aquel que nos creó. Al igual que Wesley, Jacobo Arminio antes que él distinguió entre los usos típicos de santificar aplicados a cosas y a personas. En otras palabras, si hablamos de tierra santa o de un templo sagrado, Arminio dice, sí, eso es algo apartado para Dios, dijo. Pero si hablamos de un hombre, y esta es una cita directa de Arminio, dice, cuando se habla del hombre, la santificación se define así. Es un acto de gracia de Dios por el cual purifica al hombre que es pecador y sin embargo creyente, de las tinieblas de la ignorancia, del pecado que mora en él, etcétera, etcétera, llevándolo al conocimiento, la justicia y la santidad. En otras palabras, Arminio dice que la santificación no se trata de apartar a las personas. La santificación es algo que Dios hace en el corazón para cambiar la naturaleza. A Wesley le preocupaba que el concepto común de salvación de su época, muy parecido al nuestro, sin énfasis espiritual, infectara al metodismo. Dijo, a menos que tengan cuidado de preservar su posición doctrinal. Y esta es la posición. Número uno, que la religión es un principio interno, que no es otra cosa que la mente que hubo en Cristo Jesús. O sea, la renovación de nuestra alma según la imagen de Dios en justicia y santidad verdadera. Y número dos, esto nunca puede ser obrado en nosotros excepto por el poder del Espíritu Santo. Dijo que si mantienen esa doctrina, no se desviarán hacia lo que sucede comúnmente. Wesley no solo ve la santificación como una obra interna del Espíritu, sino que la ve, en segundo lugar, como algo que se apropia mediante los medios de gracia. Hablo de las distinciones para Wesley. Primero, es una obra interna del Espíritu, pero segundo, se apropia a través de los medios de gracia. Para Wesley, los medios de gracia son formas en que uno interactúa con la gracia de Dios. De ahí el nombre medios de gracia. Por lo tanto, Wesley consideraba los medios de gracia como necesarios para la santificación. Eran tan importantes para el proceso que dijo esto: si un hombre los descuida voluntariamente, no puede esperar razonablemente ser santificado jamás. Ahora, no quiero entrar en esos medios aquí porque el Dr. Friedman está a punto de hacerlo. No iré tan lejos, pero volveré a una pequeña parte de ellos, aunque no los describiré porque Él lo hará. Solo diré esto. Cuando habló de esas dos obras de piedad y obras de misericordia, dijo, este es el camino en el que Dios ha designado a sus hijos para esperar la salvación completa. No decimos eso mucho en los círculos wesleyanos. ¿Cómo ser santificado? Por los medios de gracia y espera por Él. Eso es lo que dijo Wesley. Ahora, voy a pasar a mi tercera distinción. La tercera distinción de Wesley en la santificación es que ocurre por fases. Uso la palabra fases. Es mi palabra, no la suya. Ocurre por fases. Al igual que otros teólogos antes que él, desde la era patrística, Wesley entendía la santificación como algo relacional, no transaccional. No es marcar una casilla. No es un sonido de caja registradora. No es declararlo y reclamarlo. Es una relación que te transforma. Así, habla de interactuar con la vida de Dios en el alma del hombre, participar en la vida divina, participar, interactuar. Estos son términos relacionales, no términos transaccionales. Por lo tanto, no se completa en una sola acción. Sin embargo, tampoco es solo una progresión sin fin que nunca sucede en tu vida. Llegaré a eso en un minuto. En su sermón titulado El camino bíblico de la salvación, que sugiero que todos lean, Wesley da su descripción más precisa y completa del proceso de santificación. Dije proceso, no progreso, ¿de acuerdo? No me lancen nada. Lo describió en tres fases distintas pero relacionadas. Y debo decirles que le he dicho esto a mi clase durante los últimos años. Esto no es nuevo para Wesley. En los tiempos patrísticos, incluso a través de los místicos católicos medievales, ven la vida cristiana en tres etapas.
Novato, competente y perfecto. Aquí es donde estás, en unión con Dios. Esta es una discusión antigua y Wesley hace exactamente lo mismo. Permítanme exponerles las tres fases, como las llamo yo, de la vida cristiana en la santificación, tal como Wesley las describe en el camino bíblico. La primera suele llamarse, al menos por mí, santificación inicial. Esto es lo que dice. Y al mismo tiempo que somos justificados, sí, en ese mismo momento comienza la santificación. Ahora dirán, bueno, ¿está hablando de la santificación completa? No, no dijo santificación completa. Estamos hablando de la primera fase. ¿Cómo es que cuando eres justificado también eres santificado? Bueno, esto es lo que dice. En ese instante nacemos de nuevo, nacemos de lo alto, nacemos del Espíritu. Hay un cambio real, así como relativo. Somos renovados interiormente por el poder de Dios. Sentimos el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Recuerden, Wesley entiende la salvación como recibir la vida de Dios, la llegada del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene, el cambio ocurre. ¿Puede una persona estar muerta en el pecado, cobrar vida espiritualmente y no tener ningún cambio en su vida? A menudo me han preguntado, ¿cómo sabrás cuándo sucede esto? ¿Qué? ¿Estás muerto espiritualmente? Sin la vida de Dios. De repente tienes la vida de Dios. Dime tú cómo lo vas a saber. Para Wesley es algo que puedes saber, pero si el nuevo nacimiento te cambia, el cambio es lo que es la santificación. Hay una transformación que ocurre cuando naces de nuevo. Así el nuevo nacimiento no es santificación, pero en ese sentido produce un nivel de santificación. Has cambiado. Hay un cambio que ocurre. Ahora, la segunda fase de la vida santificada es lo que yo llamo y Wesley llama santificación gradual. Santificación gradual. Es realmente el proceso de morir al pecado y al yo. Esto es lo que dice. Desde el mismo momento de nuestro nuevo nacimiento, la obra gradual de santificación tiene lugar. El Espíritu nos capacita para mortificar las obras del cuerpo, de nuestra naturaleza malvada. Y cuanto más muertos estamos al pecado, más vivos estamos para Dios. Vamos de gracia en gracia, mientras nos cuidamos de abstenernos de toda apariencia de mal. Y, Dr. Friedemann, somos celosos de las buenas obras, siendo las buenas obras de lo que vamos a hablar con el Dr. Friedemann. Ahora, lo que es interesante sobre ese proceso del que acaba de hablar allí, él está hablando a las necesidades más profundas de limpieza y transformación. Entonces, cuando naces de nuevo y ahora tienes la vida de Dios, ¿por qué tienes todo de Dios, pero Él no te tiene todo a ti? Esa es la parte necesaria para la santificación completa. ¿Cómo se llega de aquí a aquí? Bueno, Él te guía por este proceso de tomar tu cruz. Y a través de las dos obras que el doctor Friedemann te va a mencionar, mediante el proceso de hacer esas dos cosas, Dios comienza a tratar contigo internamente quién eres hasta que llegas a este lugar. Y ahora Él te tiene por completo. Ese es el proceso. No puedes tener domingo de resurrección sin Viernes Santo. Y aquí hay algo interesante que no he visto que alguien más diga. Al leer a Jacobo Arminio sobre la santificación, es interesante porque casi todos los estudiosos de Wesley que conozco dirían que Wesley tiene muchos rasgos arminianos, pero la santificación no es como la visión de Arminio, con lo cual discrepo totalmente. Al parecer no han leído a Arminio sobre la santificación. Lo interesante es, piensen en lo que les acabo de citar. Wesley hace esta cosita. Él dice, cuanto más muertos estamos al pecado, más abajo, más vivos estamos para Dios, ¿verdad? Así que más abajo, más arriba. Escuchen a Arminio sobre la santificación. Él dice, esta santificación no se completa en un solo momento, sino que el pecado, de cuyo dominio hemos sido librados por la cruz y la muerte de Cristo, se debilita más y más por las pérdidas diarias y el hombre interior es día tras día renovado más y más. Es una gran coincidencia. Es una gran coincidencia que dijera más y más e hiciera todo eso. Debo decirles que creo que está citando a Arminio aquí, no solo con eso, sino por el hecho de que dice que no ocurre en una sola acción.
Eso es lo que dice Arminio. La santificación no se completa en un solo momento. Ahora, la fase gradual de la santificación se cierra con un creyente totalmente entregado, esperando que Dios obre su gracia a su tiempo. Y ahí es donde pasas a esa tercera fase que Wesley llamó santificación entera. No es la única persona. El término entera, sin embargo, antes de seguir, el término entera no significa que hayas terminado. No conozco ningún lugar donde la palabra entera signifique terminado. Sí significa que hay una cierta profundidad de santificación. Todo tu ser está siendo plenamente purificado. Cada parte, lo entero no es el fin de la santificación, es la profundidad de la santificación. Wesley lo vio como una salvación plena de nuestros pecados, del orgullo, la voluntad propia, la ira, la incredulidad. Es, dice él, la perfección cristiana, pero no definió la perfección cristiana como perfección humana, como saben, o incluso una perfección de desempeño. Dijo que es el amor excluyendo el pecado, el amor llenando el corazón, ocupando toda la capacidad del alma. Es el amor regocijándose siempre, orando sin cesar y dando gracias en todo. El concepto de Wesley de la santificación entera presenta una vida llena del Espíritu y su amor con exclusión del pecado y otros afectos desalineados. Con la plenitud del Espíritu, el creyente es llevado a la unión con Dios, que no es algo nuevo. Es para lo que nos creó desde el principio. Es una restauración del plan de Dios. Hay una cuarta distinción que quiero mencionar aquí, sin embargo, al terminar, y es que es posible en esta vida. Para Wesley, él dijo, si lo buscas por fe, puedes esperarlo tal como eres y esperarlo ahora. Porque la santificación es una obra del Espíritu, se aplica por gracia mediante la fe. Pero ¿qué fe se necesita para la santificación? Es una cuestión de fe, pero ¿qué fe? Wesley lo dijo de esta manera. Primero, confiar en que Dios lo prometió en la Sagrada Escritura. Y ya les mostré cómo lo expone en el Antiguo Testamento. No entré tanto en el Nuevo Testamento, pero la promesa del Antiguo Testamento y luego, por supuesto, el cumplimiento del Nuevo Testamento desde Pentecostés en adelante. Confiar en que está prometido en la Escritura. Segundo, uno debe confiar en que lo que Dios ha prometido, Él es capaz de cumplirlo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará, dijo él. Tercero, una evidencia y convicción divina de que Él es capaz y está dispuesto a hacerlo ahora. Y cuarto, una evidencia y convicción divina de que Él lo hace. El aporte teológico de Wesley a la doctrina de la santificación no fue que produjo una teología nueva o innovadora. Se basó en las escrituras y la historia y aún así fue capaz de darle vida a todo eso. Su intención teológica siempre estuvo centrada en el discipulado. Entonces, ¿cómo se aplica esta doctrina a la vida? ¿Cómo puede aplicarse personalmente y vivirse? Tomó lo prometido y proclamado, prometido en el Antiguo Testamento, proclamado en el Nuevo, y creó un constructo teológico, no solo reportando las posibilidades, sino declarando que la santificación es posible en esta vida plenamente, trayendo libertad del pecado y la plenitud del amor de Dios y la vida de Dios a cada creyente. Gracias.